Es sagrado el respeto a la libertad de prensa, es sagrado el respeto a brindar toda la información que nos pidan. Se llama el cuarto poder, y como cuarto poder son poder de la República. Así que desde ese lugar, acompañar a los que en algún momento pueden estar ahora teniendo alguna presión. Sobre la diversidad de la provincia de Entre Ríos es diversa en muchos sentidos. Tenemos 1.400.000 habitantes, más o menos redondeando, y es una de las pocas provincias, no sé si la única, que para juntar el 50% de la población ni siquiera llegaste, falta un poquito, necesitas 5 ciudades. Esto marca la dispersión de la población en la provincia, que no es solamente entre las grandes ciudades, sino además entre las grandes ciudades una red de poblaciones enormes. Tenemos la provincia con mayor distribución territorial de la demografía de la población. Eso nos da un perfil eso se vincula con este perfil productivo diverso. Tenemos alrededor de 30 y pico cadenas de valor, tomamos todas, pero nos diferenciamos también de otras provincias en tener muchas economías regionales y además ser jugadores importantes en esas economías regionales. No solamente las tenemos, sino que además somos jugadores importantes en esas cadenas. Y somos agropecuarios, somos agroindustriales. Del valor agregado bruto que se genera en la provincia, el 19% es producción primaria y el 18% es procesamiento de bienes, de los cuales mayoritariamente son bienes de la producción primaria que se procesan. La UIER, por ejemplo, tiene cerca del 80% de las empresas que están asociadas a la bioindustrial de Entre Ríos, vinculadas a la cadena agroindustrial. Las principales empresas de nuestra metalmecánica están vinculadas a la cadena industrial, tenemos destacadas empresas de producción de acoplados. Así que somos una provincia esencialmente agroindustrial. Además del peso del empleo público, somos lo que sigue. Y somos jugadores, ya digo, importantes en mucha cadena de valor. Si a alguno después le interesan los números, todos se los pasé, así que se los puede pasar a todos. Exportamos 1.400 millones de dólares, somos solamente el 3% de las exportaciones nacionales, pero el sexto lugar en exportación. O sea, la concentración de provincia de Buenos Aires, obviamente, Santa Fe, Córdoba, hace que solamente con el 3% igual seamos el sexto lugar en exportadores dentro del país. Exportamos con un relativamente bajo valor agregado, $397 para el año pasado, 37% menos que el promedio nacional, o sea que tenemos todavía capacidad para industrializar y procesar nuestros productos de exportación. El ranking de los productos que exportamos es primero trigo, después maíz, después carne bovina, después maíz, carne aviar, arroz, lácteos, químicos, soja, jugo de fruta y sorgo, los 10 primeros del ranking de exportaciones. Y tenemos una particularidad, nuestro tercer producto de exportación es el maíz. Sin embargo, nos consumimos todo el maíz que producimos, traemos de vuelta maíz y exportamos incluso al exterior maíz. Hay otras provincias que también lo hacen, que producen muy poquito maíz, pero dentro de los productores importantes de maíz, somos los que nos convertimos todo nuestro maíz en proteína animal. Y eso es un agregado de valor, es una de las ramas donde tenemos de punta a punta de la cadena, desde incluso multiplicación de semillas que se hace en la provincia, o sea, desde producción de semilla de maíz hasta la proteína animal, cadenas armadas con el proceso industrial y demás. Y con nuevas inversiones, entonces estuvimos con el gobernador recorriendo nuevas inversiones de la empresa Caniza, que va a cuadruplicar su procesamiento de pollos. Así que bueno, es una de las actividades destacadas nuestras. Y acá una mención a algo que me parece que tiene que ver con las discusiones sobre derechos de exportación y demás. Cuando se discutía en el 16 la eliminación de los derechos de exportación de maíz, se decía, digamos, o se temblaba con el tema de justamente las cadenas de valor de producción de proteína animal detrás del maíz, cómo les iba a impactar. En aquel momento hablemos de 21% de derechos de exportación, y Entre Ríos se había quedado casi sin maíz.
Entonces Entre Ríos traía el maíz con flete incluido de Córdoba, y resulta que se eliminaron los derechos de exportación, se llenó de maíz la provincia, y el pollero tenía el maíz del otro lado del alambrado para comprarlo. Sacando los gastos de flete, se compensaban el tema de los derechos de exportación. Hay que plantearse que liberar la economía en ese sentido, en este tipo de restricciones como son los derechos de exportación, significa liberar el potencial productivo. Desde entonces, desde esa época, la producción porcina creció enormemente, a pesar de que se habían eliminado y después fueron siempre mucho más bajos los derechos de exportación. La producción avícola siguió creciendo, la producción avícola llegó a ocupar lo que ocupa hoy, casi 50 kilos de consumo, 40 y pico de kilos de consumo por habitante, está exportando. Las exportaciones tienen más o menos restricciones dentro de lo que es la economía en general, pero no ha sido los derechos de exportación la limitante para el crecimiento de las cadenas proteínas y Entre Ríos. Lo digo porque en esta diversidad de producción Entre Ríos es testigo no, es dato numérico de esas cosas que pasaron. Y digo que tenemos muchas economías regionales con sus pros y sus contras. De la política pública es más difícil tener una diversidad de economías regionales que pasan con sus problemas cuando, estoy exagerando el concepto, pero me imagino el ministro de Mendoza tiene el 95% de su cabeza puesta en el vino y en la uva, y cuando tiene un problema ahí, toda la artillería de todos está mirando eso. La semana pasada tuvimos en una noche Brasil, que no está respetando un convenio de Mercosur, nos está parando muchos camiones en la frontera para la naranja por un tema de por realización de cancrosis, que hay un acuerdo de Mercosur donde esos camiones deberían pasar sin restricciones. Al mismo tiempo, influenza aviar, cierre de exportaciones de pollos. Al mismo tiempo, con la reestructuración del INASE, que todavía no había vuelto al último decreto, había semillas de exportación de arroz. Somos una provincia exportadora de genética en arroz, creadora y exportadora de genética en arroz. Para los entrerrianos muchas de las cosas que digo son repetidas, pero me escuchan menos de afuera. El 30% de la genética brasilera de arroz es entrerriana, y mucha de la genética de arroz uruguaya que se siembra también es entrerriana. Tenía que salir semilla para allá, y INASE no tenía el certificador, que ya tenían los viáticos pagos, no podía venir porque no había quien firmara el expediente para validar que estaba sacando las muestras y que esas muestras pudieran servir para la exportación del poder germinático. Así que en una noche, 3 cadenas de valor con sus problemas. Y bueno, esas son algunas de los esfuerzos que significan en la gestión de la administración pública cuando tenés muchas cadenas de valor. Pero como les decía, somos jugadores importantes en esa cantidad de cadenas de valor. Somos los primeros en superficie de naranja y mandarina, con el 47% de la superficie y el 50% de los empaques. Somos los primeros en procesamiento de arroz, los segundos en producción. Se produce un poco menos del 50% del arroz del país, pero procesamos en más del 75% del arroz del país. Somos los primeros productores de nuez pecan, los primeros en cantidad de granjas avícolas, primeros en pollos y en faena, y segundos en producción de huevos. Somos los primeros en algo que se tiene poco en cuenta, pero somos los primeros en pesca continental, y los primeros exportadores de pescado fuera del pescado de mar, sino del pescado continental, pescado de río. Somos los segundos productores de miel, los terceros en superficie forestal, los terceros en arándanos, los cuartos en trigo, los cuartos en carne porcina, en stock vacuno, cuartos y quintos. Cuartos, quintos, digo, porque peleamos con Corrientes, en cada vacunación vemos quién quedó cuarto y quién quedó quinto. Somos cuartos, si no me equivoco, en producción también porcina, quintos en producción forestal, en producción de maíz. Así que esa diversidad, no por tener un puchito de acá y un puchito de allá, somos creo que séptimos en producción de vinos, y es una actividad que vamos creciendo, pero
Pero digo, en actividades de mucho peso económico y de mucha ocupación de mano de obra en las granjas y en los pequeños productores, estamos en ubicaciones de ranking importantes. Y saco también el tema de los pequeños productores. En la mayoría de estas actividades, comparándonos en ese ranking de top 5 de los primeros 5 jugadores de cada tema, tenemos siempre, casi siempre, escala más chica. Si vemos en colmenas, somos los segundos en cantidad de productores, pero tenemos menos colmenas por productor. Tenemos siempre números un poco más chicos por productor, o sea que también tenemos una escala productiva más chica que exige también un esfuerzo y un cuidado más especial, salvo por ahí en algunos ámbitos, como puede ser la de los molinos arroceros, donde sí hay jugadores muy grandes, pero también hay muchos jugadores chicos. Y acá quiero meter un tema para terminar, y no alargarme más de lo que tenía previsto. Quiero instalar un tema sobre el que voy a estar metiéndolo donde se pueda, así que acá es un ámbito muy válido para ponerlo, para ir instalando un tema. No sé cuándo, probablemente antes de fin de año, tengamos novedades del Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Es un tema que va a tener su debate en el Congreso y las provincias creo que tienen que ser los primeros jugadores para defender este acuerdo, porque cada provincia tendrá que revisar su situación frente a este convenio, pero es favorable para el interior productivo de la Argentina. Es un convenio terriblemente favorable para el interior productivo de la Argentina. Va a ser el tratado de libre comercio más grande del mundo, más grande de la historia, y gran parte de los productos de los que hablaba van a tener condiciones especiales, o aranceles cero, mejor dicho, para entrar a la Unión Europea, lo que nos pone una competitividad totalmente distinta. Un negocio de exportación, pasar de un arancel de ingreso a Europa de 17, 18 hasta 45% a cero, es un cambio drástico en el negocio. Les cuento muy rápido y para terminar, de las cadenas productivas de las que hablamos, casi todas van a estar favorecidas por estos acuerdos. Las que no lo van a estar es porque ya tienen aranceles ceros, como la soja o el maíz, donde se va a formalizar un arancel que se está cobrando cero para entrar a Europa. Pero en carne vacuna, la cuota Hilton, que tiene 20% de arancel de ingreso a Europa, va a pasar a cero. Además va a haber una cuota de 99.000 toneladas para todo Mercosur. Cuando hablo de cuotas, son números para todo Mercosur que hay que repartirse. ¿Es grande? No, no es tan grande, pero va a significar que la carne que ya estamos exportando a Europa va a pasar de aranceles del 40% o más a aranceles del 7,5%. Entonces, aunque no crezcamos demasiado, y esto bueno, es un tema de comercio exterior muy claro, si yo estoy exportando una determinada cantidad y esa cantidad me baja el arancel, esa cantidad que estaba exportando puedo exportarla con el arancel viejo igual, o sea, aunque nos toquen 25.000, 20.000 toneladas de carne en Unión Europea con arancel 7,5 en vez de 40, si eso afecta a lo que ya estamos exportando, podemos exportar otra cantidad a los mismos aranceles que estamos exportando hoy, o sea que genera volumen de acceso. Los arándanos del 3,5 pasan al 0. Arroz va a tener una cuota, pero va a pasar entre el 15 y el 35% de arancel que tiene hoy a 0. Algunos de estos productos, como el arroz, no exportamos mucho, exportamos muy poquito. Pero abrir una ventana de un mercado con arancel más bajo es importantísimo. Les cuento, por ejemplo, el tema de los cítricos, este tema que les decía del cancro. Con Brasil, unos días antes habían detectado mancha negra, otra enfermedad que no es de mucha gravedad en Europa, pero donde el sistema es que nos autolimitamos a mandar, porque frente a una determinada cantidad de envíos rechazados, te bajan la condición de exportación. Entonces, para no perder la condición, nos autolimitamos como país a no mandar más. Eso pasó hace 15 días y a la semana Brasil se pone pesado con cancrosis. Entonces, siempre, aunque no estemos hoy yendo con un producto a un país
siempre tener los mercados abiertos o tener aranceles más bajos son ventanas donde incluso a pérdida o a lo mejor con costos altos de flete o a lo mejor no siendo el mercado ideal, hay veces que te permite colocar los productos que ya están producidos, que hay que colocar en algún lado y que están envasados para exportación o tienen calidad de exportación. Así que les decía, arroz es un producto que exportamos muy poco, pero que tendría 15% menos de arancel, algo más, creo que son 6 millones de dólares que se exportan de arroz a Europa. Algo más pasaría si esas exportaciones tienen menos arancel. En lácteos es un poquito inversa la situación porque la preocupación era cuidar nuestro mercado brasilero. O sea, nosotros nos importa mucho más exportarle quesos a Brasil que la dificultad que significaría venderle quesos a Europa o a los franceses. Entonces, este sistema también tiene una cuota, pero también tiene una cuota de restricción para que entre Europa a Brasil. Es más favorable para nosotros tardan 10 años, digamos, ellos tardan 10 años en poder entrar con toda la cantidad de cuota y nosotros podemos entrar automáticamente a Europa con esa cantidad de cuota que hoy tiene entre 15 y 50% de arancel. Algo que tiene algún valor, las fórmulas en leche van a tener una cuota de 5.000 toneladas, la leche en polvo 10.000 toneladas. El miel va a haber una cuota de 45.000 toneladas, miel es el segundo destino nuestro después de Estados Unidos para Entre Ríos, ¿no? Para país el primero probablemente sea Europa, para Entre Ríos el primero Estados Unidos, después Europa. Hay una cuota de 45.000 toneladas para todo Mercosur que va a ir a 0% instantáneamente y hoy tiene 17,3%. O sea, nuestros productores de miel van a poder llegar a su segundo destino con prácticamente no todo el volumen porque hoy va a andar ahí, prácticamente todo el volumen de lo que exportamos a Europa va a entrar con un 17% menos de arancel de un día para el otro, el día que se apruebe. O productos, también vamos a tener una cuota de huevos y cuota de alúmina. Así que para las economías regionales de Entre Ríos, cuando uno mira todo el paquete de cuestiones que hay que solucionar, este tema del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea-Mercosur es una ventana de posibilidades enorme. Quería instalar este tema como final de nuestra diversidad. Somos diversos, somos muy distribuidos en el territorio, somos de escala más chica que el promedio de los otros jugadores en cada producto. Y en esta diversidad, que tiene sus problemas de ser diversos, hay una sola firma que si se logra en el Congreso, nos detona en todas las actividades un potencial muy importante que es el Acuerdo Unión Europea-Mercosur. También tenemos cuota para carne de cerdo, que casi no va a Europa, pero como decía, hay veces que se atranca un destino y poder colocar en otro destino, porque los aranceles lo facilitan, siempre es un salvavidas. No hay cualquiera que esté en el comercio, que tenga un comercio a la calle, sabe que no hay ningún cliente que haya que rechazar. Todos los clientes son buenos. Entonces, que Europa pueda ser un cliente con mayor capacidad de pago para nuestras economías regionales es un valor enorme. Bueno, me parece que recorrí un poco lo que se me pedía, la diversidad productiva de Entre Ríos, lo que significa, y en vez de plantear solamente los problemas, plantear esta posibilidad que se abre para adelante y en la que la instalación social de que el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Mercosur es un valor, es una responsabilidad de las provincias, que son los jugadores que más beneficios van a recibir. Nada más, gracias. Un aplauso para el Ministro de Desarrollo Económico de la provincia, Guillermo Bernaudo. Y quédese por ahí, Ministro, porque los compañeros del Círculo CAI le van a entregar ahí un pequeño reconocimiento. Seguramente muchos de ustedes se quedaron con preguntas para hacer, pero por ahí tenemos los tiempos acotados, hay varios disertantes todavía, tenemos que salir a recorrer también, así que estamos por ahora cumpliendo los horarios. Ahí está el reconocimiento. Bueno, ahí está, parece que igual tengo buena tos. Quería contarles qué tenemos en la bolsita, porque trajimos también un poco de la diversidad de la provincia. Acá hay algo de té, ¿sí? Tenebras, para todavía terminar el invierno, y
algo de yerba Las Tunas, que tiene estacionado natural, al igual que el apacho, yerba del apacho rosa, está acá, que es para el tereré. Y quizás una novedad principal, la dejamos un poquito acá, tiene que ver con un snack de mandioca. Algo habrá probado de mandioca. Sí, el chipá de mi casa tengo una nuera correntina. Ah, bien. Así que todo el chipá se hace con mandioca bien hecho. Nosotros le decimos chipa, pero no importa, podemos. En este caso es un producto novedoso, nuevo, que se está saliendo al mercado, de unos productores muy chiquititos que empezaron produciendo hidroponía y ahora ya también hacen algo de mandioca y con este envasado y esta fritura es tipo snack. Así que un poquito de misiones en una bolsa y acá hay algo más de yerba porque vimos que le gusta bastante el mate. Así que hay algo más de yerba para ustedes. Y va a venir más yerba, Viene más yerba. Buenísimo entonces. Algo de la Mesopotamia en una bolsita. No, 2 kilos para una semana me van a alcanzar. Ah, bien. Consumidor de los que nosotros nos gustan. Bastante. Muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, vamos el aplauso por supuesto para el ministro, también para los compañeros del Círculo TAI, por supuesto. Bueno, se lleva varias cositas el ministro y a mí particularmente cuando fuimos a Misiones lo que más me impactó, lo que siempre recuerdo es la producción, el proceso de producción de yerba mate, que es solamente un poquito de lo que estuvimos viendo. Y ya que estamos en el momento de los obsequios, de los regalos, vamos a aprovecharlo por supuesto, también para llamar a Sebastián Bouzada, presidente de la